Bueno, Juan 8:32. Vamos a leer. Dice, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, esto es algo maravilloso. Ya yo comencé la semana pasada a hablarles de esto. Si me permitís, como hacemos siempre, dame la posibilidad de haceros un repaso de muchas de las cosas que hablamos la semana pasada. Y hemos leído todo esto, pero no quiero perder mucho tiempo. Si alguien lo está viendo por internet, está escuchando en Spotify en algún momento, en las predicaciones anteriores ya empecé a hablar acerca de esto. Jesús ese día habló de la libertad, habló de la verdad y de la maravillosa libertad que tenemos en el alma. Saben, este texto dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo la semana pasada hice mucho más hincapié en la libertad, recordando que en Hebreos capítulo 10 dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre que Él nos abrió, por el camino que Él nos abrió. La primera manifestación de libertad del ser humano es poder tener comunión con Dios. Es poder tener la convicción profunda de que es escuchado por Dios y que tiene esa comunión profunda como un hijo lo tiene con su padre. Ese es el primer objetivo de la libertad que Dios nos da. Pero no quiero hablarte mucho de eso. Jesús aquí habló discutiendo con un grupo de fariseos y otra vez, ¿no? Habla de la libertad que nos hace libre. Y como te dije, Él habla de una libertad que es la mayor y es la verdadera. Y que Jesús dijo, se encuentra al conocer la verdad. Y esto de la verdad es algo tan ambiguo para mucha gente. Yo les conté muchas veces que desde chiquitito mi padre me hablaba mucho del pensamiento, mi abuelo me leía muchas cosas y mi padre me regalaba libros y yo leía de pequeño. Y algo que siempre pensé es en este concepto que a veces resulta ser muy ambiguo, aunque yo siempre todo lo que estudié fueron de física y de cosas tecnológicas y de construcción, pero siempre llevaba dentro mío estos pensamientos muy, muy filosóficos de pensar. Saben, para los griegos, por ejemplo, para Platón, él dio una definición sobre la verdad y él decía que la verdad es aquello que es eterno, que es inmutable. La verdad, decía Platón, es aquello que existe en sí mismo, que nadie lo puede hacer, nadie lo puede construir, que la verdad no depende de nada para existir, la verdad existe. Al pensar en este concepto que filósofos como Platón hablaban, si quieres te lo vuelvo a leer para que lo podamos recordar un poco. Platón decía que la verdad es aquello que es eterno, que es inmutable, es aquello que existe en sí mismo, es aquello que no depende de ninguna otra cosa para existir. Yo escucho esta definición y pienso en Dios, pienso en Jesucristo. Para los filósofos griegos, en el estoicismo, por ejemplo, se hablaba mucho de una verdad que siempre estuvo allí. Ahora quiero definirlo un poco mejor a esto. Ellos le llamaban el logos. Por eso Juan comienza el evangelio diciendo, en el principio era el logos. Y ese logos era Dios. Y habitó y se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. El concepto de logos se traduce luego al latín y luego al español. Y a nosotros nos llega con el concepto de palabra, que está bien. Y como la palabra verdadera, ¿no? Pero para simplificar todo esto, simplemente quería hacerte una introducción. Jesús habla de la verdad y precisamente la verdad es esa, la verdad es lo real, la verdad es lo que existe, la verdad es lo que se experimenta. Y yo el domingo pasado comencé a hablarte de esto. La verdad no son creencias. Este es el problema del ser humano. Los seres humanos estamos cargados de creencias, pero las creencias no siempre son la verdad. Las creencias pueden mostrarte un aspecto de la verdad, un pedazo de la verdad, pero la verdad puede ser mucho más grande. En una discusión de matrimonio, por la educación de los hijos,
Los dos pueden tener exactamente, estar apuntando a la misma verdad, solo que de dos puntos de vista diferentes. Los seres humanos somos tan duros en esto que nos creemos poseedores de la verdad. Y confundimos tener razón. La misa, tío. Es la hora del salve, vamos a cantar el salve. Bueno, no, una broma. Entonces, pero la verdad, hermanos, la verdad para nosotros hoy, te dije recién, es lo real, es lo que existe, es lo que se experimenta. La verdad es lo que desbarata cualquier tipo de creencia. Por eso yo el otro día te decía, a ver, yo tengo 30 años y... Sí, 30 años en cada pata, exactamente. Tengo 60 años y algunas de las personas que yo no conozco, que veo aquí por primera vez, si alguien te invitó y te dice, mira, hay un tipo así, que es muy guapo, muy joven, tipo muy agradable, muy creído. Bueno, hay un tipo así, bla, 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 que nació en Argentina, que esto, que aquello. Tú puedes decir, bueno, no, yo creo, no creo. Es más, puedes hacerte una imagen de mí. Lo mismo estabas pensando y dices, mira, me hablaron de este que se llama Daniel Palma. Pues antes de entrar aquí te preguntan, ¿cómo es Daniel Palma? Y tú dices, sí, un tipo que mide 1,95 m, que es rubio, tiene los ojos celestes. Deportista. Y cuando llegas te encuentras con esta sorpresa, ¿no? Te encuentras con lo que hay. Todo, a lo que voy es esto. Cuando la persona está delante tuyo, tú puedes haber creído que la persona no existe, que te engañaron, que te mintieron, que la persona era diferente, que era rubio, de ojos celestes, de 1,95 m. Todo eso son creencias. Lo que desbarata la creencia es la realidad experimental de la persona delante tuyo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El problema que tenemos todos los seres humanos es que vivimos de creencias. Nuestra mente nos juega malas pasadas. Nuestra mente elabora constantemente suposiciones. Hacemos proyectos hacia el futuro suponiendo lo que puede llegar a suceder en base a la experiencia que tenemos del pasado. La experiencia es buena, la experiencia es necesaria, pero simplemente como para aprender determinadas formas, acciones, decisiones, pero nunca una experiencia, ni las experiencias te pueden condicionar la vida. Experiencia no es un patrón para la vida, ¿vale? Yo les cuento, ayer estaba escuchando una charla sobre psiquiatría también muy interesante. Bueno, ya ves que escucho siempre estas cosas, pero a mí me interesaba mucho lo que estaba hablando de esta persona. Precisamente, muchísimas personas que hoy están catalogadas como personas con depresión, y aquí te quiero abrir un paréntesis. No sé cuántos de los que están aquí saben que en psiquiatría el diagnóstico depresión recién aparece en 1985. O casualidad justo cuando empiezan a aparecer todos los medicamentos antidepresivos. Eso significa que la gente antes no estaba... No, sí teníamos tristezas, teníamos luchas, pero no se diagnosticaba como tal depresión, rotulándola en un concepto de depresión, sino que eran personas que tenían nostalgias profundas, tristezas, conflictos de un montón de tiempo, tipo temores, ansiedades. Y lo que te decía es esto, muchas de las personas que hoy son diagnosticadas con cuadros depresivos, muchísimas de esas personas tienen algo muy similar en el pasado, en determinados, no todas las depresiones, pero en determinadas depresiones tienen el mismo patrón y son traumas muy fuertes en el pasado, sobre todo en la niñez o en la adolescencia. Traumas muy fuertes. Hay muchísimas personas que han tenido traumas sexuales en la niñez o en la adolescencia, muy fuertes, porque han sido abusados, maltratados, porque han visto, porque los han expuesto, lo que sea. Y con el paso de los años, desarrollan determinadas conductas. Bueno, sin ser freudiano, simplemente te digo esto. Primero, nosotros somos el resultado de muchas situaciones que hemos vivido. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la experiencia puede ser buena y puede ser mala. Y una experiencia mala
si la sabemos usar, puede ser usada para bien. Y hasta las experiencias buenas, si no las sabemos usar, en el futuro pueden producir un mal resultado. Toda experiencia no es una condición de vida. La experiencia son acontecimientos, situaciones que hemos vivido que están guardados en nuestro pasado, en nuestro recuerdo. Y esas experiencias nos sirven para tomar decisiones en el futuro, pero no pueden condicionar nuestros estados de ánimo. Antes de seguir, recordar esto siempre. El alma, que los seres humanos somos esencialmente alma con cuerpo. El alma es emociones, pensamientos y voluntad. Dios nos ha dado un cuerpo para relacionarnos con el exterior a través de los sentidos, pero Dios nos ha dado espíritu, dice la Biblia. Y el espíritu, esa parte incorpórea del ser interior, que está como muerta cuando no tenemos comunión con Dios, según dice la Biblia. Yo me estoy basando en esto en el relato bíblico, ¿vale? Y la Biblia dice que tenemos ese espíritu que está prácticamente muerto, como inexistente, cuando no tenemos comunión con Dios. Pero cuando tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo mora en él y le da vida a todo el ser interior. Ese espíritu humano en comunión con Dios ya está enraizado, unido a Cristo. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, el espíritu del ser humano ya está unido a Dios en el cielo. Por eso Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Entonces, pero vamos a volver a la verdad y a la experiencia y a la libertad. Porque esto que te acabo de decir, lo vamos a dejar aquí en un apartadito y lo vamos a retomar dentro de un par de horas cuando lleguemos ahí en la mitad de la predicación. Bueno, como sea, Jesús dijo ser la verdad. Jesús viene y dice, yo soy la verdad. Wow, esto es algo muy fuerte, ¿no? A ver, imagínate que ahora aparece alguien y te dice, la verdad soy yo, ¿no? Bueno, tú lo llevas a un neuropsiquiátrico, que lo encierren y que le hagan un buen tratamiento. Pero Jesús lo que estaba diciendo, lo decía con toda la claridad y sobre todo en el contexto en el que él vivía. Yo no sé cuánto conocimiento llegó a tener Jesús sobre las filosofías griegas, que parece ser, no hablaba mucho de eso él, pero él tenía una comunión profunda con el Padre y el Padre le revelaba cosas. Pero lo que dice aquí Jesús, cuando tú conoces la filosofía que los griegos habían desarrollado unos siglos antes, es como que pega un sablazo a todas estas cosas. Y en este contexto Jesús está hablando a un grupo de judíos fariseos que hablaban de la verdad también como algo absoluto, como la esencia de Dios que permanece para siempre, que es la sabiduría, la verdad, y que esa sabiduría, esa verdad se va a manifestar en el Mesías. Entonces Jesús aquí viene y dice, yo soy la verdad. Él en ningún momento dijo, yo tengo la verdad, yo conozco la verdad, yo predico la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y entonces te quedas un poco. Yo hoy digo a esta frase, amén, gloria a Dios. Pero en aquel tiempo, pues los fariseos se quedaron así. Los griegos enseñaban que la verdad se alcanzaba a través del conocimiento. Claro, esto era interesante, porque cuando a ti te hablan de los filósofos griegos y de la filosofía griega, tienes que entender que esos filósofos griegos eran todos ricos, hijos de ricos, que no necesitaban trabajar, ni necesitaban ir a la guerra. Todos los demás griegos iban a la guerra y tenían que trabajar en los campos. Y 4 o 5 se la pasaban pensando debajo de algún árbol, y fueron los filósofos de los cuales hoy hablamos. Los mismos que hoy defienden una filosofía política contraria, aplauden a los griegos, que en aquel tiempo hubieran dicho, estos son unos fascistas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Los griegos enseñaban que la verdad se alcanzaba solo en el conocimiento. Y viene Jesús y dice, no hace falta conocer mucho, yo soy la verdad. El que viene a mí encontrará la verdad. Wow. Y luego Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego el autor de Hebreos dice algo muy maravilloso, Dios nos abrió un camino nuevo y amplio hacia el trono de la gracia. Por eso el conocimiento y la verdad te ayudan, decían los griegos, para ser una persona mejor,
Hoy nosotros pensamos lo mismo. Y eso es una creencia. El conocimiento y la verdad te ayudan a ser una persona mejor. Viene Jesús y dice que quien lo conozca a Él va a ser una persona diferente. Va a ser transformado por Él. Y que cuando viniera el Espíritu Santo serían totalmente diferentes. Jesús llegó a decir, tienes que morir y nacer de nuevo. Y por eso yo vine y por eso el Padre entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús en ningún momento dijo, en base al conocimiento de la ley de Moisés, que era el contexto que ellos tenían de enseñanza. Los griegos hablaban del conocimiento de la filosofía. Los orientales te pueden hablar de todas las filosofías orientales, de todos los filósofos chinos, japoneses, hindúes. El conocimiento de todo esto te va a llevar a una sabiduría que te hace una persona mejor. Y Jesús dijo, yo soy el único que te puede transformar el interior del alma para ser una persona diferente, no mejor, diferente. Este es el problema del cristiano. Este es el problema, que invitamos a nuestros amigos a las iglesias para que sean mejores. Una reunión en una iglesia no le cambia la vida a nadie, mi hermano. El que le cambia la vida es el Espíritu Santo. Y para eso tiene que haber una actitud de arrepentimiento, de humildad. Por eso mucha gente nunca llega a Dios hasta que no come tierra, hasta que no clava la trompa en el suelo, ¿no? Y ahí dice, Señor, ayúdame. Pero los seres humanos somos tan orgullosos. Este no es el tema de la predicación, así que no me quiero ir por las ramas. Pero bueno, Jesús habla que quien lo conociera a Él le transformaría la vida, Él le cambiaría la vida, haciéndole completamente libre. En primer lugar, libre de sus pecados. Porque en ese contexto Jesús dijo, cuando ellos le responden, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, Jesús le dice, el que practica, el que hace, el que la practica, el que es parte de su naturaleza, ¿vale? El pecado es esclavo del pecado. Y si yo no los libero, nunca van a ser verdaderamente libres. Y con eso Jesús le está diciendo, el problema de la esclavitud no es de la carga impositiva de afuera, no es de una suegra que te amarga la vida, no es de un marido que te maltrata. Claro que todo eso son esclavitudes muchas veces. Pero la esclavitud verdadera es la que llevamos en lo profundo del alma. Y la Biblia lo identifica con nuestros pecados y con nuestra naturaleza carnal. En primer lugar, la liberación más grande que Dios hace con Daniel es de Daniel. Es como la procesión del silencio en la madrugada. Yo no sé si vaya a las procesiones. Me miran todas unas caras. ¿Se le ha ido la olla a este hombre? Pero se escuchan las cadenas, ¿no? Clan, 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 ¿no? Escúchale arrastrar las cadenas. Yo pienso a veces eso. En Sevilla es muy típico eso, ¿no? Se escuchan las cadenas. Y yo muchas veces pienso que muchos cristianos evangélicos van por la calle y se escuchan las cadenas. No, pero es que el diablo lo que tiene es un ganchito que cada vez que pasa alguno con una cadena que ya la lleva adentro, lo engancha de ahí. Y después tú dices, no, pero el diablo me tiene esclavizado. Sí, pero tú ya llevabas la cadena adentro. Y a veces vamos por la vida como la procesión del silencio, haciendo ruido con la cadena. Le echamos la culpa a todo el mundo. Le echamos la culpa a los acontecimientos, le echamos la culpa a la experiencia, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a Donald Trump, al apagón, a las empresas de energía renovable y todo esto. Necesitamos ser libres, iglesia. Por eso te hablaba el otro día de las creencias y la verdad. Tengamos mucho cuidado porque las creencias nos esclavizan. La Biblia dice, lo que el hombre dice de sí, eso es. Proverbios. Lo que el hombre dice de sí, eso es. El apóstol Pablo decía, yéndose al otro extremo, tengan mucho cuidado, decía Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí del que debe tener. Por eso,
La Biblia en Hebreos capítulo 2 dice que Cristo murió para quitar a aquel que tenía el imperio de la muerte, que por temor a la muerte en la gente, los tenía, dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, sujetos al yugo de la esclavitud. Por el temor a la muerte, Satanás edificó un imperio. El temor es una emoción. Es algo que nace dentro nuestro. Y como toda emoción son impulsos que muchas veces condicionan o arrastran pensamientos. En el alma, que te dije recién, que tenemos emociones, pensamientos y voluntad. Si uno se mueve, el otro también. Siempre las emociones activarán pensamientos y siempre los pensamientos activarán emociones. Siempre. Siempre. Por eso tenemos que tener este dominio propio, que es tan escaso y que es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Porque si no entramos en bucle. Una emoción trae un pensamiento, ese pensamiento despierta otra emoción, esa emoción otro pensamiento y así, y entramos en bucle. La Biblia dice que el diablo tenía el imperio de la muerte y que los tuvo sujetos en servidumbre, dice literalmente Hebreos, a causa del temor. Es impresionante, pero uno de los pilares del imperio de la muerte se edifica sobre una roca en el alma humana que se llama miedo. Recién cantábamos una canción que decía que Jesucristo es nuestra roca. Y yo, mientras estábamos cantando, pensando en este texto y lo que yo había pensado como un pilar, una columna de un edificio, ¿no? El imperio de la muerte se afianza en una roca en el alma de cada ser humano que se llama temor, a lo que fuere. Temor a tus hijos, temor a que a tus hijos les pase algo, temor a que tus hijos se aparten, se desvíen, temor por tu matrimonio, temor por tu salud, temor por la economía, temor, temor, temor. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, mi hermana, si yo aquí le pidiera a Dios que nos diera una sinceridad profunda y esa sinceridad, sin respetar nuestro pensamiento, nos hiciera levantar la mano y yo dijera cuántos de los que están aquí tienen algún miedo escondido por su familia o por sus hijos, todos levantaríamos la mano. Cristo es mi roca, dice la Biblia, porque en Él se afianza mi vida. Por eso cuando yo vivo conforme al mundo espiritual, mi vida está fundamentada en la solidez de la comunión de Cristo con el Padre. Pero cuando yo dejo de vivir esta vida espiritual y vivo un evangelio basado solo en mi alma, que aunque soy salvo, pero mi vida cristiana está basada en lo que yo sé, en lo que yo experimenté, en la música que toco, en las sensaciones que tengo. Miren, yo he tocado instrumentos muchos años, he tocado en las iglesias, cantaba, así que imaginaron lo que era aquello, pero bueno. Tocaba yo la guitarra, hacía virguerías con la guitarra. Tuve que salir porque si no, la gente no se atrevía a ese nivel. Bueno, pero llegó un momento en el cual yo no podía adorar a Dios sin tocar la guitarra. Y me di cuenta que era un problema porque la adoración no puede depender ni de mis brazos ni de mi mente, sino de mi espíritu. Eso significaba que había un personaje llamado Daniel el que toca la guitarra. Cuando él tocaba la guitarra adoraba, pero ¿qué pasaba si Daniel dejaba de tocar la guitarra, dejaba de adorar? Así que ese Daniel tiene que morir porque es un personaje. Nosotros muchas veces hemos edificado personajes para relacionarnos con la gente, para servir a Dios. El personaje del pastor, que tal vez ora y busca a Dios para tener una predicación para el domingo. Pero si no tiene que hacer eso, pierde la fe. Todo eso está basado en un evangelio, todo eso es un evangelio basado en el alma. Necesitamos volver a la vida profunda del Espíritu, sin hipocresías, sin personajes, sin demostrarle nada a nadie, sino solo la comunión profunda con Dios, a través del Espíritu. Y esto es algo que todos necesitamos, porque yo necesito que mi vida esté fundamentada en la comunión con Cristo.
Porque si mi vida se fundamenta solo en mi alma, tengan mucho cuidado, porque ahí puede aparecer rocas donde se edifica el imperio de la muerte y Satanás es el emperador de la muerte, dice ese texto. El temor está en mi alma. Y según la Biblia, ojo, porque en el temor el diablo edifica un imperio, dice ahí. Así que tú y yo podemos decir, Jesucristo es mi roca, pero tal vez la roca en la que estás plantado no es Cristo, sino una roca que se llama temor. Por eso nos cuesta desarrollar una vida de fe. Porque fe y temor son incompatibles. O está una o está la otra. Por eso necesitamos ser libres, iglesia. Para eso necesitamos conocer quién es Cristo como la verdad absoluta. Y eso no es algo mental, eso es revelación del Espíritu. Por eso necesitamos tener cuidado con todo esto. Las creencias pueden esclavizarnos, te dije recién, como el temor. Las creencias son fruto del pensamiento, de la mente. La creencia se genera en el alma. Tú puedes ahora mismo venir a este lugar y salir de este lugar con un temor metido adentro. Como quien lleva un virus, una bacteria, una célula cancerosa y no se da cuenta, pero está creciendo y está generando un tumor. Ese temor va creciendo dentro tuyo. Yo no voy a contar testimonios, ni historias, ni cosas que he vivido en este último tiempo. Pero hace muchos años tuve que hablar con una mujer, su marido me lo pidió. Tenían en aquel momento 2 niños pequeños. Uno de esos niños había padecido un problema cardíaco. Aún antes de nacer ya venía con ese problema cardíaco. A su madre se le cruzó por la cabeza que el niño no iba a sobrevivir. Ella era cristiana. Yo no sé si lo soñó, alguien se lo dijo. La cuestión es que el niño no solamente fue operado y salió bien, se sanó. Los médicos dijeron, nunca más hay un problema. Pero siempre la madre desarrolló miedo con ese niño. Y cuando yo hablé con ella, el niño tenía ya como 8 o 9 años, y ella siempre estaba pensando que ese niño podía morir en algún accidente, podía morir aquí, podía morir allí. Siempre estaba pensando en eso. Hubo un temor que se le metió en el alma y nunca lo pudo sacar. Si ustedes empiezan a examinarse, se van a dar cuenta que tenemos temores metidos en la vida. Un extranjero que llega, no tiene su documentación en regla. Siempre está con el pensamiento, ¿y si me pillan? Luego tiene ya su documento, pero siempre tiene miedo a algo. ¿Y si me denuncian? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Siempre es así. Son creencias. Y si te das cuenta, el 90% de nuestros miedos nunca se cumplirán. Eso es una encuesta de psiquiatría, de psicología. El 90% de las cosas que nosotros tememos nunca sucederán. Son creencias. Vivimos de creencia. Nos hacemos de Dios una creencia según nuestra experiencia, nuestra cultura. ¿Cómo te imaginas a Dios? Pues no te lo imagines, que Dios se te revele, porque si te lo imaginas va a caer una creencia. Hay una sentencia muy clara en Números y en Deuteronomio, y así comienzan los 10 mandamientos. El Señor es uno, ¿no? ¿Y qué dice? No te harás imágenes de nada de lo que esté en el cielo ni en la tierra. No te harás imágenes. ¿Lo repetimos? No te harás imágenes. No intentes imaginarte a Dios porque nunca vas a encontrarlo de esa manera, porque Dios es Dios. Y Dios siempre superará tu imaginación. Ni siquiera intentes imaginarte cómo lo va a hacer Dios. Todo eso es alma. Otra cosa es cuando el Espíritu Santo te revela lo que Dios va a hacer. Pablo nunca dijo, imagínate a Dios haciendo esto. Pablo dijo, el Espíritu Santo nos revela que Él es nuestro Padre. No te harás imágenes. No te harás imágenes de lo que está en la tierra. Adán fue el que metió esta forma de vida. Adán, Dios le dijo a Adán, ve a buscar el árbol de la vida, y Adán fue a buscar el árbol de la mente, la suposición, la deducción, la inteligencia humana que se adelanta a los acontecimientos, siendo que el ser humano no es un ser eterno. Está atado por la experiencia y mi futuro comienza desde aquí para adelante. Y lo único que tengo en realidad es este presente. La predicación comenzó hace 20 minutos, media hora. Eso ya es pasado.
Y la frase que acabo de decir también es pasado. Solo Dios es eterno. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele quién es Dios para nosotros. Cuán grande es la obra de Cristo por nosotros. Y la obra que el Espíritu de Dios puede hacer en lo profundo de tu ser. Necesitamos volver el alma a esa verdad. Porque nosotros vivimos atándonos en base a suposiciones. Nos exigimos lo que Dios no nos exige. Vivimos en una sociedad extremadamente competitiva. Esta es la sociedad del cansancio. Tenemos que demostrar que somos buenos. Demostrar que somos productivos. No puedes vivir así. Demostrar que vales algo. Mientras intentas demostrar, te olvidas de ser lo que debes ser realmente. Yo te decía, las sociedades religiosas del pasado, quien no daba la talla, no era aceptado, era un pagano, era un pecador. En la sociedad moderna, productiva, quien no da la talla es un fracasado. La mayoría de los hombres hoy se sienten fracasados, ya sean como padre o en la función que desarrollan en la sociedad. Yo he luchado con este sentimiento. Y muchas veces la sensación de fracaso tiene que ver con lo que el contexto te está demandando. Yo he estado en reuniones en congresos de pastores y yo voy a hablar algo bien claro, hermano. Lamentablemente en esos congresos, cuando los pastores nos reunimos a charlar, hay mucha mentira y mucha apariencia. Siempre aparece el comentario: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Abriste una iglesia nueva? Y a veces se exageran los números y tal, y lo hacen por orgullo, por vanidad. No, muchas veces se hace simplemente por la presión social. A veces hablamos por fe, no por la realidad que tenemos. Mis hijos pueden ser un desastre. Hablo mis hijos en masculino, porque como tengo hijas no quiero que piense que estoy hablando en forma general. Mis hijos pueden ser un desastre. Y tal vez me siento con Alejandro y me pregunta: ¿cómo van los muchachos? ¿Qué falta me haría a mí decirle a Alejandro: mal, tío, no sé qué les pasa? A veces pienso que he sido yo el mal padre. Tal vez ahí comenzaría a restaurarse todo dentro mío, pero la primera reacción va a ser: bien, muy bien, muy bien, muy bien, maravilloso, les va todo bien, en lo que yo les enseñé. Mi familia es un caos, mi familia es un desastre. Estuvimos a punto de divorciar, no es mi caso, ¿vale? Pero estuvimos a punto de divorciarnos, no nos hemos divorciado por la gracia de Dios. Y les puedo asegurar que el 90% de las familias están así. No existen matrimonios perfectos, no existen familias perfectas, no existen hijos perfectos. La sociedad te los pide. Pero mientras tanto estamos agobiados, bloqueados con esto. Creencias y creencias. Creencias impuestas que nos esclavizan, iglesia. No te harás imágenes, dijo Dios. El pensamiento, la emoción y la conducta que están relacionados entre sí. Además, el pensamiento, las emociones que están dentro del alma, la conducta, están relacionados entre sí. Si tú tienes un golpe emocional ahora, tu cabeza empieza a pensar. Si a ti tú te enteras de algo y genera determinados pensamientos, las emociones se van a sacudir. Ya sea que generando temor, tristeza. Por eso, si hay algún cambio en algunos pensamientos o emociones, sin duda producirá alguna modificación dentro de tu alma. Asimismo, los pensamientos inciden directamente en las emociones y viceversa. Aunque los hechos externos, actuales o pasados, influyen en las emociones, estos no son la causa de nuestras conductas. No tienen por qué serlo. En la práctica sí. Pero viene Jesús y dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo comencé diciéndote recién que la mayoría de las personas que hoy sufren algunos problemas emocionales graves y profundos tienen que ver con un montón de situaciones, traumas y conflictos en su infancia. Todo eso está en el alma porque son recuerdos emocionales. Viene Jesús y dice: conocerán la verdad y serán completamente libres. Y
que sepas que las reacciones que tienes con tu mujer, que tienes con tu marido, que yo tengo con mi mujer, que tengo con mis hijas, tienen que ver con eso. Por eso estoy predicando esto. Necesitamos volver a la comunión profunda con Dios, para que nuestra vida no venga solo de nuestra alma, sino de la comunión con Cristo. Que venga de este milagro maravilloso que es la obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Estoy un convencido que el alma humana, que tiene esas tres patas, emociones, pensamientos y voluntad, necesita una cuarta pata para que la mesa esté estable, y es la vida del Espíritu. Y el Espíritu no tiene la facultad ni de las emociones ni de los pensamientos. El Espíritu no tiene las emociones que nosotros tenemos. Eso es el mundo emocional. Y tú me dirás, sí, pero la Biblia dice que el Espíritu se contrista. El Espíritu se goza. Solo esas dos emociones se mencionan cuando se habla de Espíritu. Y esa tristeza y ese gozo no es del espíritu humano, sino del Espíritu de Dios en nosotros. El espíritu humano percibe las emociones, por así decir, y la vida, o se nutre de la vida del Espíritu Santo, iglesia. Por eso cuando nosotros vivimos en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo y le damos lugar a eso, y no a nuestra cabeza, sino a la oración profunda, nuestra cabeza comienza a generar los pensamientos y las emociones que necesitamos para tener la paz de la cual Dios habla. Pablo decía, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestras emociones, vuestro corazón en Cristo Jesús, y vuestros pensamientos. Habla de una paz que nace de la vida espiritual, iglesia. Esto no es una locura. Esto es un milagro. Por eso quien no quiera aceptar la vida en Cristo no lo va a entender nunca. Claro que mucha gente pensará, los que están escuchando por internet, que esto es una locura. Y lo digo con respeto, ¿vale? Pero 1 Corintios capítulo 2 dice, para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Pero el que tiene el Espíritu y discierne las cosas espirituales son vida. Iglesia, necesitamos volver a una comunión profunda donde no se trata solo de pedir que Dios me cambie el contexto, sino, Señor, trae la luz de la verdad a mi alma. La verdad se identifica en la Biblia muchas veces con una metáfora, con una expresión que es luz también. Y esto es lo maravilloso. Necesitamos la luz de Dios en lo más profundo de nuestras almas para poder ver esas áreas de la vida que no vemos y que nos condicionan constantemente. Yo no las veo, pero Dios las ve. Y si yo oro, Señor, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué reacciono así? Por eso, siempre hay una realidad por encima de mi percepción. Siempre. Por eso, tenemos mucho cuidado, porque lo que yo percibo es lo que me condiciona la conducta en la vida. Pero siempre hay una realidad. Bueno, hoy no lo hemos cantado, por encima del sol, ¿no? Hay una realidad por encima de todas las cosas. Es la que Dios ve. Es lo que Dios hará si yo me dejo guiar por Él. Esto no es una cuestión de que yo sea más santo, menos santo, aquel es un pecador, no hay que escuchar esta música. No. Yo a mis hijas les decía siempre, no digan tacos, no digan palabrotas. Un día Dios me pegó así, un cachetito, no digamos que me pegó una torta, fue un buen cachetito. Porque me di cuenta que estábamos discutiendo con Lili, yo estaba discutiendo, hace poco lo recordaba eso, pensando en algunas cosas de mi vida. Yo le había dicho a mis niñas, no digan tacos, no digan esto, pero me escucharon levantar la voz a Lili. Y ahí empecé a pensar qué es una palabra malsonante, qué es una mala palabra. Porque los cristianos no decimos tacos, pero nos gritamos en casa. Y ante los oídos de un niño es exactamente igual, o peor. O peor. Porque el niño dice, mamá odia a papá. Eso le hace más daño que los tacos que dice su compañerito en el cole. No hay que decir tacos, ¿vale? No estoy haciendo apología del taco aquí. Simplemente estoy diciendo que a veces nuestras creencias hasta religiosas nos hacen confundir en la vida cristiana. Cámbienme de cara, hermano, porque me estoy asustando. El caso es que son nuestras percepciones y evaluaciones de los hechos los que influyen directamente en nuestra respuesta emocional.
Te lo vuelvo a decir, muchas veces no es la realidad, sino la percepción de la realidad lo que influye directamente en tu mundo emocional. Es lo que yo creo de lo que está pasando, lo que yo creo de mí. ¿Por qué te exiges así? La mayoría de la gente que padece depresiones están tristes. Y hay un gran porcentaje de las personas que están tristes, esa tristeza procede de enfados. Enfados con la vida, enfado con los hijos, enfado con la pareja y en el caso de muchos cristianos, enfados con Dios. Las personas que se demandan mucho para agradar a Dios son personas que le demandan a Dios para que les agrade a ellos también. Si yo me paso la vida es que yo le tengo que agradar a Dios, le tengo que agradar a Dios. Mañana llegará el momento en el cual Dios no ha respondido como yo esperaba y diré, no sé qué me pasa, pero siento que Dios no ha sido fiel conmigo. Yo no sé si ustedes lo vivieron a eso, pero esto yo lo he experimentado muchísimo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Le imponemos a Dios un legalismo que Dios nunca nos impuso. Por eso las personas que son muy duras consigo mismo, prepárate, porque si son duros con ellos, cuando te cojan a ti, te van hablando a palo. No hablo de personas que se cuestionen a sí mismos, sino personas que se exigen para agradar a Dios. No han conocido realmente a Dios. Y mañana le demandarán a Dios todo lo que ellos hicieron y que Dios no ha respondido según sus propias expectativas. Todo eso está en el alma, todo eso son creencias que luchan contra la verdad que es Cristo. Por eso cuando un cristiano dice que yo conozco a Cristo y Pablo dice quiero conocer a Cristo, yo digo, espérate. Porque Pablo decía y conocerlo a Él y nosotros decimos, amén, yo conozco a Cristo. No quiero decir con esto que no digas que no conoces, que conoces a Cristo, pero tengamos mucho cuidado, hermanos. A veces nuestra vida cristiana está más basada en una creencia que en la verdadera comunión con Cristo. Necesitamos volver a esto. Por eso Jesús decía hay que morir, nacer de nuevo. Las percepciones, las evaluaciones que nosotros hacemos. En la Biblia aparece mucho de esto. Influyen directamente en nuestras emociones, y eso son los pensamientos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, llegaron los espías a Jericó, hablan con Rahab, y Rahab le dice, desde que oímos de vosotros, el pueblo tiene el corazón como agua. Se vinieron abajo, se han desmoronado, tenían unas murallas tremendas, tenían un ejército fuerte. Sin embargo dijeron, estamos perdidos. Esa fue la percepción, y gracias a Dios, y fue real, ¿no? Porque ellos dicen, desde que les escuchamos los hechos de Dios, cómo les abrió el río, cómo les abrió el mar, cómo hizo esto, el corazón del pueblo desfallecido se hizo como agua. Sin embargo, muchos años antes, Moisés envió 12 espías a esa tierra, y salvo 2, el resto vinieron diciendo, son tan grandes los que están ahí que nosotros somos como langosta. Esto es imposible. Siempre la percepción condicionó el mundo emocional, los pensamientos y las decisiones. Lo va pillando, ¿no? Lo entendemos a esto. Tengo mucho cuidado con esto. Porque nosotros seguimos viviendo de la misma manera. Entonces, y bueno, y así podríamos... Caleb, por ejemplo. Caleb, él fue a Hebrón y en Hebrón, Caleb vio los gigantes anaseos, los hijos de Anac. Y Caleb fue uno de los que dijo, no, yo le creo a Dios, nos lo vamos a comer como pan. Pasan los años. Caleb, dice la Biblia, tenía 80 años. Y va y le dice a Josué, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en ese monte y que había gigantes? Déjame ir a mí. Nos vamos a tomar, porque como era mi fuerza en aquellos tiempos que tenía 40, son mi fuerza ahora que tengo 80. ¡Wow! Yo digo, no ve el viejo, abuelo, yo voy contigo, ¿no? Bueno, luego se le hizo de noche al abuelo, ¿eh? Porque dice cuando llegó allí, él fue su fe, pero luego dice, el que tome ese monte, le daré a mi hija por mujer. O sea que él ya iba subiendo al monte, decía, pero, a ver, Caleb lideró el pueblo. Caleb transmitió fe. Caleb estaba vivo. Amén. No vaya a ser que con 17 años está escondido detrás de un móvil, ¿no? ¿Sí? En relaciones virtuales. Y no te animes a mirar a los ojos a la gente que está en tu casa.
Quiero verte la cara, quiero hablar contigo, quiero ver qué dicen tus Sakai. La percepción de la vida. Creencia. Me ayudan con el pad, por favor. Nosotros sentimos y pensamos con el alma, hermano. Allí se desarrollan todas las percepciones, las sensaciones. Y lo que recibo por los sentidos. Hace frío, hace calor. Emociones y pensamientos. Cuando una persona pierde el entendimiento correcto de algo a causa de las emociones, se aparta de lo verdadero. Otra vez los espías de Canaán. Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. Creencias. Porque no pudieron ver el plan que Dios tenía. Otras veces son pensamientos enraizados por el tiempo. Nuestros traumas, nuestros conflictos. Por el entorno, por la cultura. ¿Sí? Pensamientos enraizados por la cultura, lo que está bien o lo que está mal. Y la cultura evoluciona. No es bueno que la mujer ore sin cubrirse la cabeza, dice la Biblia, porque es honroso a la mujer no cortarse el pelo. Y entonces hoy hay iglesias que las respeto, pero las mujeres tienen el pelo casi hasta las rodillas. Porque la Biblia dice que no hay que cortarse, eso fue dicho en un contexto, en una ciudad griega, donde las mujeres que estaban en las calles se vestían de una manera determinada. Y Pablo le dice a las de la iglesia, no hagan eso, en ese contexto. Eran contextos culturales que son buenos mientras esos contextos existen para que nosotros no seamos unos desubicados. Pero tengamos mucho cuidado. A veces nos llenamos de creencias, pensamos que Dios actúa de acuerdo a nuestras creencias. Otras veces son pensamientos basados en el entorno. Deme unos minutitos más. La Biblia dice que Jesús llega, por favor escúchenme esto. Jesús llega al estanque de Betesda y se encuentra un paralítico. Y Jesús le dice al paralítico, escúchenme, Jesús le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dice, es que no hay nadie que me ayude a entrar al agua. Jesús no le preguntó, ¿puedes o no puedes? Jesús le dijo, ¿quieres? Pero el paralítico está diciendo, es imposible porque nadie me ayuda, porque no tengo subsidios, porque cuando baja el ángel y mueve las aguas, no hay ningún ángel que baje y mueva las aguas, es una creencia. ¿Por qué crees esto, paralítico? Jesús simplemente le preguntó, ¿quieres ser sano? Si el paralítico hubiera estado libre de creencias que le condicionan la vida, hubiera dicho, amén. Pero el paralítico dijo, no se puede. No se puede. Los discípulos acaban de ver milagros de alimentar. Jesús alimentó una multitud, un tiempo maravilloso. Van cruzando el mar y Jesús los alcanza en medio de la tormenta. Y lejos de decir, gloria a Dios, Jesús vino, dicen es un fantasma. Porque los habitantes del lugar decían que las noches de tormenta parecían fantasmas, espíritus debajo del mar para hundir las barcas de aquellos que eran imprudentes y salían a pescar en esas noches. Y ellos dicen, un fantasma. No era un fantasma, era Jesús. Creencia basada en un entorno. Pero lo aceptamos como si fuera parte de nuestra vida. Y conocerán la verdad, dijo Jesús. Y la verdad os hará completamente libres. Yo necesito esa luz de la verdad de Dios que se revela en mi mente. No te estoy hablando de la verdad como que porque yo conozco la Biblia tengo la verdad. Yo no soy poseedor de la verdad. La verdad es una, es absoluta. En todo caso, yo puedo estar en la verdad, pero yo no soy dueño de esa verdad. Posiblemente lo que yo creo que es mi verdad esté salpicada de muchas creencias que tienen que ir cayéndose todavía. Por eso el espíritu humano mencionado en la Biblia parece ser algo muy diferente a la mente, muy diferente al alma humana. Es parte del ser interior que nos une a Dios y es por donde se canaliza o se manifiesta el Espíritu Santo al interior del ser, como te dije al principio. Es donde se desarrolla la comunión con Dios. Nuestro espíritu está unido con Cristo en el cielo. Esto es algo maravilloso, porque aquí se introduce algo con lo que ya vamos a terminar dentro de unos minutos. El apóstol Pablo decía, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les dará esta libertad.
Ahora viene Pablo y dice, porque ese Señor es el mismo Espíritu que está en ti. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, esto te empieza a mostrar, me empieza a mostrar a mí que yo necesito desarrollar una vida más guiada por el Espíritu y no una vida guiada, religiosa, todo lo que tú quieras, pero guiada por mi percepción, mis pensamientos, mi alma, aún de lo religioso, pidiéndole a Dios que me ayude con el Espíritu. No es eso. Yo necesito que el Espíritu me revele cuál es la verdad de Dios, cuál es la visión de Dios. Aún en el diagnóstico más horrible, Dios puede hacer un milagro. Por eso, la verdad es Cristo. Jesús no vino a hablarnos del Padre, Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús no vino a contarnos historias del cielo, Jesús vino a traer el reino de los cielos. Jesús no vino a contarnos cuál era la voluntad del Padre, ni a predicar sobre la voluntad del Padre. Jesús vino a mostrar físicamente el propósito del Padre y dio la vida por ello. Nos dio la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, no fue una historia. Y la Biblia menciona a este Espíritu Santo muchas veces como el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Y Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad les traerá libertad en el alma. Necesitamos volver a esta libertad. Por eso podemos tener esta revelación sobre lo espiritual. Que Dios te revele quién es Dios para ti. Que Dios te revele quién eres tú mismo. Que Dios te revele cuán grande es la obra del Espíritu Santo dentro de tu ser. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación de su voluntad, revelación de su amor, revelación de su paternidad, iglesia. Mi padre fue un maltratador, fue un tipo muy duro, intentaba hacerme un hombre a toda costa. A mí me violaron cuando tenía 6 añitos, nunca se lo conté a mi padre porque tenía miedo que encima mi padre me pegara a mí. ¿Queréis trauma? Os puedo contar, hacer una enciclopedia de un trauma. Trauma y trauma y trauma con respecto a la paternidad. Conflictos tremendos. Siempre intenté demostrarle a no sé quién, porque ya había muerto, que yo era lo suficientemente hombre. Siempre esa lucha dentro del alma. Yo no sé si he sido un buen o mal padre. Mis hijas, por cierto, se me olvidó, feliz Día de la Madre a todas las madres. Bueno, yo no sé si fui un buen o mal padre. Siempre mi hija me dice, no papá, fuiste un buen padre, A mí nadie me enseñó a ser un buen padre. Nunca pongas como excusa lo que has vivido, porque el Espíritu de Dios te revela quién es tu Padre, que es Dios. La paternidad, la protección, la seguridad de Dios nos la da el Espíritu Santo. El asunto es si yo sigo viviendo en el alma, todos mis traumas comienzan a aflorar para mal. Necesitamos esta luz y esta verdad. Por eso, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz es la vida y la verdad de Dios. El rey David decía, envía tu luz y tu verdad. Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es una metáfora. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esto se refiere al juicio que hacemos de todo lo que vemos, entendemos. Lo que hablé antes, ten mucho cuidado con tus creencias, con tus deducciones, decía Jesús. Porque si estás viendo mal, todo va a estar oscuro. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas. Bueno, pero yo voy a la iglesia, veo esto. Ten mucho cuidado. Sí, pero esto es pecado, aquello es pecado, esta música, estas vestimentas. Todo eso estará bien, seguramente lo que estás diciendo, pero ten cuidado, porque aún esos principios pueden estar nacidos del alma humana, no de la revelación del Espíritu. Y si están nacidos del alma, tarde o temprano van a traer oscuridad, porque te van a hacer creer de ti lo que tú no eres. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, de verdad de Dios, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Me ayudan, chicos? Antes de terminar,
Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado en un quirófano alguna vez, pero que no estés nunca, ¿vale? A menos que seas médico. Pero vosotros sabéis que los reflectores de los quirófanos tienen un diseño especial. Nunca se pone un solo reflector, siempre son 3 por lo menos. Y son un montón, es un reflector compuesto por un montón como de reflectores de todo tipo. Y siempre están ubicados todos de una manera determinada, que no produzcan nada, absolutamente nada de sombra. Entonces cuando un cirujano, imagínate un neurocirujano operando un cerebro, si su dedo produce sombra sobre un nervio pequeñito, lo mismo no lo ve y te cortó un cable y allá fuiste, ¿no? Entonces, imaginaros, entonces, ¿saben? La luz del quirófano no produce sombra. Tú pones la mano así, no es una luz directa, es una luz que te envuelve. Es algo precioso. Como enseñanza es precioso. Porque la Biblia dice aquí que nosotros estamos delante de Dios y no hay ninguna sombra de oscuridad en Él. Cuando tú diriges tu alma, o sea, toma una decisión sobre tu mundo emocional, toma una decisión sobre tus pensamientos. Dile, Señor, ahora, en estos minutos que nos quedan, y a partir de ahora quiero hacerlo siempre, quiero estar en comunión contigo. No solo pedirte lo que necesito, sino quiero que tu Espíritu Santo comience a fluir en todo mi ser interior. Quiero que tu verdad, que eres tú mismo, Señor, el Espíritu de verdad, inunde todo mi ser como la luz de un quirófano. Que no haya ninguna oscuridad en mí. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Dice 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído en él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Él es el reflector del quirófano. Sí, pero es que, Señor, si tú conocieras a mi mujer, ¿quién crees tú que formó a tu mujer? ¿Y sabes por qué te la di? Precisamente para que te dome, para que cambies, para que te cambie el carácter. Señor, tú sabes cómo es mi mujer. Entonces Dios lo sabe. Cuando estamos realmente, miren, esas oraciones, Señor, tú sabes lo injusto que es aquel otro, son oraciones que no están delante de la verdad. Porque está delante de la verdad, será luz, bluf. Y te das cuenta que es cierto, hay 1000 personas que te han hecho daño, pero Dios te va a decir, sí, pero mira cómo saltó eso a la luz, mira esto otro, miro aquí, mira aquí, mira aquí. Todo empieza a salir, todo se hace diferente. Por eso, ¿sabes? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 11, procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Viene hablando de la comunión que nos lleva al reposo de Dios. Porque miren esto, por favor denme unos minutos más de verdad, porque creo que nos va a hacer mucho bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solo filosofía griega, es la vida de Dios fluyendo. Y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la luz de Dios, esa es la verdad de Dios. Cuando tú estás en esa comunión preciosa y el Espíritu Santo comienza a hablarte, los que lo han experimentado saben de lo que hablo. Y si no lo has experimentado, en esta tarde dile a Dios, yo quiero experimentar esto. Que tu presencia me parte el alma. Abre este melón, abre la sandía. Señor, ábreme, diseccióname, ilumíname con ese reflector de la mesa del quirófano. Que no haya ninguna sombra. Porque mira lo que dice aquí. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del mundo emocional, del corazón. Cada vez que yo he estado en esta comunión, Dios me ha dicho, tu tristeza, Daniel, está produciendo esto. No eres sincero con tu mujer, no estás siendo sincero con este hermano. Estás buscando algo. Estás buscando un aplauso, estás buscando un abrazo, estás buscando una justificación. Y Daniel, esto nace de esto otro y de esto otro y de esto otro, porque donde está la luz de la verdad de Dios, nada queda escondido. Y el primero en ser iluminado vas a ser tú y voy a ser yo. Y se acabó el juicio sobre los demás. ¿Qué voy a estar pensando en los demás si comencé a mirarme a mí mismo? ¿O no? ¿Amén? Yo no sé si habéis estado, como siempre me pasa a mí, en estas fiestas de alto nivel. ¿No? Tú vas con una smoking
¿no? Vas muy guapo, ¿sí? Con zapatitos de charol, ¿no? Y no te das cuenta porque cuando entraste a ese lugar, tú estás viendo a la gente y te dice, tú empiezas a decir, mira, que lo que se puso es que no le pega. Y mira esta otra, el vestido que lleva es igual que el de aquella otra. Las dos no se van a juntar en la fiesta porque están con el mismo vestido. Entonces empiezan a mirar a todo el mundo, ¿no? Mira, aquella se le cayó un poco el recogido, le queda feo, ¿no? Y esta se ve que no tiene mucha luz en la casa porque parece que un indio que va a la guerra, porque no es maquillaje lo que se puso. Y vas así, ¿no? Vas así, ¿no? No digo que a vosotros haya pasado, pero de pronto entras y te das cuenta que mientras estabas en la calle no se notaba, pero ahora llegas y tenía una mancha de aceite por aquí. Justo lo que no sabe si has tenido incontinencia renal o es una mancha de aceite, ¿no? Y entonces, dime la verdad. Cuando ves esa mancha, ¿sigues pensando en cómo están vestidos los otros? Se acabó. Lo único que quieres es salir corriendo de ahí y cambiarte el pantalón. Cuando nosotros estamos delante de la luz de la verdad, se acabaron los juicios. Te voy a decir algo claro, mi hermano. Tu discusión con tu mujer y con tu marido va a cambiar radicalmente. Porque aunque veas en el otro algo que está mal, lo vas a ver desde el juicio de aquel que sabe que él también está mal. Y que juntos nos podemos edificar y nos podemos ayudar. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Por tanto, termina el texto, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de la mancha en el pantalón, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tendría más para decirles. Juan dice, capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad. Antes Jesús dijo el que practica el pecado. Ahora dice este texto, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso necesitamos tener comunión con Cristo, que es la verdad absoluta. Amén. La verdad va a desmoronar todas las creencias que te torturan el alma, que condicionan tus conductas. La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no sé cuántos de los que están aquí, de los que están escuchando por internet, desean hoy decirle, Señor, yo quiero estar en la verdad. Llevo 30 y tantos años, casi 40 años de pastor. Muchos años. Y yo no me puedo dar el lujo de que una creencia sobre mi conducta opaque la verdad que es Cristo. Yo quiero estar aquí y traerles una palabra que viene del trono de la gracia. Y no esté cargado de creencias de mi alma, ni condicionada por mis emociones ni por mis pensamientos. Hace poco, 2 segundos nada más, alguien me dijo, no, pero estos problemas, depresiones, ¿saben qué? Me dio ganas de decirle, te regalo 2 días de mi vida. ¿Quieres saber lo que son presiones? ¿Quieres saber lo que son acusaciones falsas? Los diagnósticos que tiene Lili, las situaciones que he vivido y que sigo viviendo. ¿Cuántos quieren 2 días de la vida de Henry? Luchando con la economía, con esto, ve y si quiebra la pierna y ahí sigue. Necesitamos volver a la verdad. Estar delante de la verdad. Necesitamos tener comunión con la verdad, iglesia. Que toda tu alma esta tarde se vuelva a la profunda comunión con Cristo. Amén. Hablamos de luz y de verdad, en primer lugar refiriéndonos a Cristo. En esa comunión, su Espíritu Santo nos manifiesta esta luz y esta verdad. Eso es lo que me transforma el alma. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos has hablado, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Querido Jesús, tú eres la verdad en absoluto. Tú un día dijiste, y conocerán la verdad y esta verdad os hará libres. Hoy, querido Señor, queremos venir a esta comunión profunda. Como dice el texto de Hebreos capítulo 4, queremos estar delante de la palabra de verdad, que es tu palabra. No solo la Biblia escrita, que ya lo es, pero no solo la Biblia entendida en nuestra alma, sino revelada por el Espíritu. Revélanos por medio de tu Espíritu tu palabra,
Porque cuando la palabra nace de tu espíritu, discierne las intenciones de nuestro corazón. Saca a la luz todos mis pensamientos. Dejo de culpar a los demás y comienzo a mirarme a mí mismo. Aquí delante de la luz de la verdad de Dios, yo veo la mancha en mi pantalón y dejo de mirar las manchas de los otros. Querido Señor, yo te ruego que lleves nuestro corazón, nuestra alma, a esa luz del quirófano donde no hay sombras, donde nada queda escondido, porque queremos ser libres. Oramos como el rey David, alzando los brazos al cielo, te decimos: envía tu luz y tu verdad, la luz de tu verdad que me guiarán a tu santo monte, la luz de tu verdad que me lleva a la comunión profunda. En el nombre de Jesús, en este mediodía, en este lugar y en donde cada persona está escuchando esta oración, a lo largo de los años o de los días, en internet o en cada una de las redes sociales que se escuche, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se caigan las creencias. Se caigan las creencias. Creencias que están apartando de Dios, creencias que están enfadando el alma, creencias que están llevando a la tristeza, a los temores, a la ansiedad, al agobio. Toda imagen que nos hemos hecho, ya sea de Dios, de nuestra vida o de la vida de los demás, en el nombre de Jesús se cae ahora. Y las personas que se han apartado porque piensan que Dios no les ama, que Dios no ha sido fiel con ellos, Señor, esa imagen que llevan en el corazón ahora se cae en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego por estos hombres, Señor. Te ruego por los que tienen mal carácter y luchan con su carácter, con su impulsividad. Señor amado, que puedan llevar el alma a la verdad, para obtener, Señor, en ellos la dulzura que había en tu trato, el amor que tú tenías. Querido Jesús, tú nos dijiste un día que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría completamente libre. Yo quiero ser libre en mi alma. ¿Por qué no alzas tus brazos al cielo? Por favor, no pienses que tú ya estás terminada, que ya aprendiste lo suficiente, que ya viviste en iglesias lo suficiente como para haberlo aprendido. Eso también es una creencia de tu alma. Vuelve a la verdad profunda y dile: Señor, quiero conocer cada día más la verdad que me hace libre. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Piensa en lo que estás cantando. Ora a Dios, ora a Dios. Siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad. Vamos a tomarnos como una tarea el propósito que en los próximos días buscar esta oración profunda de la verdad, que el Espíritu de verdad fluya en nuestro ser interior. Oh Dios, trae tu luz y tu verdad a mi alma, liberándome de recuerdos, de pensamientos, tu luz y tu verdad. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Dios, tú eres fiel. Fiel hasta el final. Tú nunca Que se caigan las creencias que hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, se caigan esta mañana. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Todos los que desean esta libertad de Cristo, libertad de sus caracteres, libertad de sus emociones fluctuantes, libertad. Yo sé que a veces hasta las hormonas juegan malas pasadas, pero
Pero sigo creyendo que la obra del Espíritu es más grande aún que todo nuestro cuerpo físico, que toda la química segregada en nuestro cuerpo. Puedes clamar a Dios ahí donde estás. Dile: Señor, libérame. Quiero conocer esta verdad maravillosa que eres tú mismo. Quiero tener comunión contigo, ser libre, Padre, en el nombre de Jesús. Dejar de luchar con mi carácter. No esperes que tus hijos se vayan, que tu marido, tu mujer se muera. No esperes eso. Dile: Señor, yo quiero ser transformado por esta verdad maravillosa que es tu presencia. Nos movemos como que somos dueños de la verdad, pero no estamos delante de la verdad, como esa luz profunda que todo lo ilumina. Esta es la verdadera santidad, iglesia. Nosotros nos consagramos y Él nos santifica. Yo sé que tengo todo. Fiel hasta el final. Fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. Y por la eternidad. Tómate unos segundos más para orar. Todos aquellos que quieren seguir orando pueden hacerlo aquí. La música va a seguir como lo hacemos siempre. Se nos ha ido la hora, lamentablemente. Pero bueno, hemos tenido la Santa Cena y todo lo demás. Así que vamos a orar por los que tengan que retirarse. Pero aquellos que quieren seguir orando, por favor, sigan orando aquí. Deja que el Espíritu Santo te siga llevando en la profundidad de esa comunión a ese trono de la gracia. No te vayas sin haber experimentado esto. Por la eternidad, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Querido Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has llevado a esta verdad maravillosa. Eres tú mismo. Te ruego que en estos días, por tu gracia y tu misericordia, más allá de nuestra búsqueda, tomes tú la iniciativa una vez más de venir a buscarnos. Envía tu luz y tu verdad. Te ruego que tú te reveles a nuestras almas y que esa luz poderosa nos atraiga a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, liberándonos de la creencia que necesitamos los pecados para estar bien. En el nombre de Cristo Jesús. Te ruego que bendigas todo lo que queda en esta semana y el culto de esta tarde, y sea un tiempo maravilloso, Señor. Danos paz y gozo. Bendice cada familia aquí representada. Envuélvela con tu gracia y tu bendición. En forma muy especial, antes de irnos, Señor, te ruego tu bendición sobre todas las mamás que hay en este lugar. Hoy es el Día de la Madre en España y queremos bendecirla, Señor. Te rogamos, Señor, que les conceda las peticiones de su corazón conforme a tu propósito para sus hijos y sus familias. Y que todo lo que ellas deseen dentro de tu propósito para sus familias, tú se los concedas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.